Hello, friends. Hola amigos, ¿alguna vez se han detenido a pensar en la razón por la que usted y yo podemos sostener una Biblia en nuestras manos y leerla en nuestro propio idioma? Es por los grandes sacrificios que hicieron los creyentes en el pasado. Mientras que las escrituras estaban prohibidas por la Iglesia romana, los reformadores no podían descansar hasta que, a través del poder de Dios, hicieran la Biblia accesible a la gente en los idiomas comunes. Mientras Martín Lutero estaba abriendo una Biblia cerrada al pueblo de Alemania, al traducir las escrituras al alemán, William Tyndale fue movido por el Espíritu de Dios a hacer lo mismo para el mundo de habla inglesa. Más de 200 años antes, la Biblia de Wycliffe había sido traducida del texto latino que contenía muchos errores. Además, el costo de las copias manuscritas era tan alto que solo los muy ricos podían pagarlas. En 1516, Erasmo, el teólogo holandés, publicó su famoso Nuevo Testamento griego, que se convertiría en el estándar a partir del cual Martín Lutero y William Tyndale trabajaron para producir traducciones de la Biblia al alemán y al inglés. Tyndale era un estudiante diligente, un lingüista talentoso y un buscador serio de la verdad. Aprendió el Evangelio leyendo el Nuevo Testamento griego de Erasmo y predicó sin miedo sus convicciones, instando a que todas las doctrinas fueran probadas por las Escrituras. Su predicación suscitó gran interés y muchas personas aceptaron la verdad. Los sacerdotes, sin embargo, estaban observando y tan pronto como Tyndale salía de un área, intentaban destruir su obra y a menudo lo lograban. ¿Qué hacer?, exclamó Tyndale. Mientras que yo siembro en un punto, el enemigo destruye lo que dejé sembrado en otro. No me es posible estar a la vez en todas partes. Luego, al darse cuenta de algo importante, exclamó: «Oh, si los cristianos poseyesen la Biblia en su propio idioma, serían capaces de resistir a estos sofistas. Sin las Santas Escrituras es imposible confirmar a los legos en la verdad». A partir de ese momento, Tyndale puso su mente y su corazón en traducir las Escrituras al idioma inglés. Decidió ayudar a las personas a conocer la verdad por sí mismas. Se dedicó con seriedad a su trabajo, comenzando primero con el Nuevo Testamento. Confrontado por un profesor católico que le dijo: «Mejor sería para nosotros estar sin la ley de Dios que sin la del Papa», Tyndale repuso: «Yo desafío al Papa y todas sus leyes, y si Dios me guarda con vida, no pasarán muchos años sin que haga yo que un muchacho que trabaje en el arado sepa de las Santas Escrituras más que vos». Expulsado de su hogar por la persecución, Tyndale se fue por un tiempo a Londres, donde continuó su trabajo, pero nuevamente la violencia lo obligó a huir, esta vez a Alemania. Allí, a pesar de las dificultades, completó su traducción del Nuevo Testamento en inglés y en 1525 intentó imprimirlo en Colonia. Sin embargo, desafortunadamente, justo después de que comenzara la impresión, la imprenta fue allanada y Tyndale tuvo que huir a la ciudad de Worms con su traducción del Nuevo Testamento impresa solo parcialmente. Tyndale, que no se daba por vencido fácilmente, publicó 3,000 copias de una nueva edición del Nuevo Testamento en 1526. Estas preciosas copias se introdujeron de contrabando en Inglaterra y se extendieron rápidamente por todo el país, tratando de detener su propagación. El obispo de Durham compró todas las Biblias en existencia a un librero con la intención de destruirlas. Sin embargo, en lugar de hacer daño, el dinero del obispo se usó para comprar material para producir una nueva y mejor edición de la Biblia de Tyndale. Tyndale se mudó al país de Bélgica, donde trabajó en la traducción del Antiguo Testamento al inglés. Lamentablemente, sin embargo, fue traicionado por un supuesto amigo en manos de las autoridades y llevado a un calabozo frío y oscuro en un castillo de Bruselas, donde pasaría los últimos 16 meses de vida.
Incluso en ese lugar lúgubre, Tyndale rogó por una Biblia hebrea para poder seguir traduciendo el Antiguo Testamento al inglés. William Tyndale fue juzgado por un cargo de herejía. Fue declarado culpable y condenado a morir quemado. A principios de octubre de 1536, este gran hombre de Dios fue llevado a la hoguera, donde primero fue estrangulado hasta la muerte, y luego su cuerpo fue quemado. Sus últimas palabras fueron fuertes y claras. Oh Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Las oraciones del mártir fueron respondidas solo 3 años después, cuando en 1539 el rey Enrique VIII permitió que la Biblia se colocara en todas las iglesias locales de Inglaterra. Aunque su vida se vio truncada a la edad de 42 años, el cuidadoso trabajo de traducción de William Tyndale ha tenido un profundo impacto. Fue la primera Biblia en inglés que se basó directamente en los textos hebreo y griego, y fue la primera traducción en inglés en aprovechar la imprenta. Su traducción se utilizó para lo que se conoció como la Gran Biblia y la Biblia de los Obispos, ambas autorizadas por la Iglesia de Inglaterra. Los 47 eruditos que produjeron la versión King James en inglés en 1611 se inspiraron ampliamente en el trabajo original de Tyndale. Una estimación sugiere que el Nuevo Testamento de esa versión es 83% de las palabras de Tyndale y el Antiguo Testamento 76%. Dios usó a este hombre de una manera poderosa para difundir su palabra en los países de habla inglesa de todo el mundo. Y todavía tiene un impacto hoy. En verdad, el texto que se encuentra en Apocalipsis 2, versículo 10, se puede aplicar a la vida de William Tyndale y a todos los que son fieles hasta el fin. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si desean leer más acerca de este gran reformador, los animo a descargar una copia gratuita del libro El conflicto de los siglos, hoy en la dirección que se muestra en la parte inferior de la pantalla. Hola amigos. En nuestro recorrido por el conflicto de los siglos, hemos estado observando las vidas de hombres valientes que estuvieron dispuestos a sacrificar sus propias vidas para que las personas pudieran tener la Biblia en su propio idioma. La semana pasada leímos sobre William Tyndale, quien fue estrangulado hasta la muerte y luego quemado en la hoguera por traducir la Biblia al idioma inglés. Pero a pesar de que Tyndale se había ido, las semillas de la verdad que había sembrado a través de la palabra de Dios perduraron, animando a otros como John Knox a continuar el trabajo. Cuando Knox fue llevado ante la reina de Escocia y acusado de herejía, declaró audazmente que la verdadera religión no procedía del Estado, sino de la palabra de Dios. La reina le respondió diciendo: «Vos interpretáis las Escrituras de un modo y ellos, los maestros romanistas, las interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto?». Esta fue una pregunta muy importante, una que todavía es relevante para nosotros hoy. Cuando hay diferentes opiniones sobre lo que significa un texto en la Biblia, ¿cómo podemos saber cuál es la verdad en realidad? La respuesta de John Knox resuena a lo largo de los siglos para nosotros hoy. «Debéis creer en Dios que habla con sencillez en su palabra», contestó el reformador, «y más de lo que ella os diga, no debéis creer ni de unos ni de otros. La palabra de Dios es clara, y si parece haber oscuridad en algún pasaje, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, se explica con más claridad en otros pasajes, de modo que no queda lugar a duda, sino para el ignorante». En otras palabras, no necesitamos estar confundidos acerca de lo que la Biblia dice.
Si lo abordamos con un corazón abierto y humilde, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe, el significado del texto se aclarará. Gracias a la fidelidad de Juan Knox y de otros como él, la Reforma gradualmente se afianzó en Escocia. En Inglaterra, el establecimiento del protestantismo como religión nacional disminuyó, pero no detuvo por completo la persecución. En lugar del Papa, el monarca del país fue colocado como cabeza de la Iglesia estatal. Aún no se entendía el gran principio de libertad religiosa y no se permitía a la gente adorar según su conciencia. Todos debían aceptar las doctrinas y observar las formas de adoración prescritas por la Iglesia establecida. Los que no estaban de acuerdo sufrían persecución. Miles de pastores fueron expulsados de sus cargos. Al pueblo se le prohibió, so pena de fuertes multas, encarcelamiento y destierro, asistir a cualquier reunión religiosa, excepto las sancionadas por la Iglesia oficial. Juan Bunyan, un poderoso predicador, fue encarcelado por predicar la palabra de Dios. Encerrado durante 12 años, el testigo de Bunyan no pudo ser detenido. Comenzó a escribir libros, incluido el libro cristiano de influencia popular, El progreso del peregrino, publicado en 2 partes, la primera en 1678 y la segunda en 1684. Este asombroso libro ha vendido más copias que cualquier otro libro que no sea la Biblia. Por más de 200 años, aquella voz habló desde la cárcel de Bedford con poder penetrante a los corazones de los hombres, escribe Elena de White. El peregrino y gracia abundante para el mayor de los pecadores han guiado a muchos por el sendero de la vida eterna. 100 años después de Bunyan, durante una época de gran oscuridad espiritual, Dios levantó a otros para llevar la luz, incluidos los hermanos Juan y Carlos Wesley. A mediados del siglo XVIII, la gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero y otros reformadores, casi se había perdido de vista, y la idea de confiar en las buenas obras para la salvación volvió a ser parte del pensamiento religioso dominante. Los hermanos Wesley eran miembros de la iglesia establecida, pero eran buscadores sinceros de Dios. Se les había enseñado que podían ganarse el favor de Dios mediante una vida virtuosa y observando las ordenanzas de la iglesia. Anhelando estar bien con Dios, trataron de vivir una vida de abnegación, pero todavía no tenían paz. Luego, después de ser ordenados al ministerio, Juan y Carlos Wesley fueron enviados en una misión a lo que entonces eran las colonias británicas en América. A bordo del barco iba un grupo de moravos, descendientes de la primera iglesia protestante establecida por Juan Hus a principios del siglo XV. Durante la travesía se desataron violentas tormentas que mecían el barco de un lado a otro sobre el mar espumoso. Al verse enfrentado a una posible muerte, Juan Wesley sintió profundamente que no tenía la seguridad de la paz con Dios. Por otro lado, notó que los moravos mostraban una perfecta calma y confianza, incluso cuando el mar rompió sobre el barco y partió la vela mayor en pedazos. Mientras otros gritaban, los moravos continuaron cantando. Más tarde, Wesley le preguntó a uno de ellos, ¿no tuviste miedo? Y él respondió, no, gracias a Dios. Aún con curiosidad, Wesley continuó, ¿no tenían temor las mujeres y los niños? Y contestó con calma, no, nuestras mujeres y nuestros niños no tienen miedo de morir. Amigos, hoy Dios anhela darnos ese mismo tipo de paz. Mientras las tormentas de la vida caen sobre nosotros y en ocasiones tal vez todo parezca perdido, todavía podemos tener paz en medio de la tormenta. Jesús nos promete en Isaías 43, versículos 1 al 3, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán.
cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Saludos, amigos. En el libro El conflicto de los siglos hemos visto cómo Dios levantó a personas fieles para presentar su verdad y llevar a cabo lo que se conoció como la Reforma Protestante. A medida que continuamos nuestro viaje a través de este maravilloso libro, los animo, si aún no lo han hecho, a descargarlo hoy en el sitio web que aparece en su pantalla. La palabra de Dios fue el cimiento sólido sobre el cual se construyó la Reforma. Y mientras hombres valientes traducían la Biblia a los idiomas comunes de la gente, a veces a costa de sus vidas, la palabra se difundió rápidamente, abriendo los ojos de más y más personas, y los corazones se animaron al aceptar la hermosa verdad revelada en la Escritura. Con el paso del tiempo, el movimiento protestante se extendió por toda Europa y a pesar de la persecución, siguió creciendo. En algunas naciones, la luz de la verdad bíblica brilló intensamente y la gente la aceptó con alegría. En otras tierras, donde la luz casi se extinguió, la gente quedó en tinieblas. Leemos en El conflicto de los siglos, la guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Escrituras. Lamentablemente, la Iglesia romana, que se construyó sobre la tradición humana y se ganaba la salvación por las obras, había estado suprimiendo las Escrituras durante más de 1000 años. A fines del siglo XVIII, los resultados de esta represión se vieron claramente en los terribles acontecimientos de la Revolución Francesa. La supresión de las Escrituras durante el periodo de supremacía papal fue predicha por los profetas, y en Apocalipsis 11, versículos 2 al 11, leemos acerca de los terribles resultados escritos en lenguaje simbólico. Dijo el ángel del Señor, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Cómo debemos entender este importante pasaje bíblico? ¿Y por qué es importante entenderlo? En primer lugar, Dios nos dio la profecía bíblica para asegurarnos que Él conoce el futuro y que podemos confiar en su palabra. Podemos estar seguros de que sucederá lo que Él dice. La profecía bíblica ha demostrado ser cierta a lo largo de los siglos. No solo nos advierte de lo que vendrá, sino que también nos da esperanza para el futuro y la seguridad de que Dios estará a nuestro lado cuando enfrentemos ese futuro. Entonces, ¿cómo entendemos esta profecía en el libro de Apocalipsis? Lo estudiamos poco a poco, reconociendo que está escrito en lenguaje simbólico. Un principio importante para comprender las profecías de tiempo es el principio de día por año, donde un día de tiempo profético se cuenta como un año calendario de tiempo histórico. Este es un principio bíblico muy importante, y aunque no tenemos tiempo para profundizar en este estudio, los animo a visitar el sitio que se muestra en la parte inferior de su pantalla para obtener más información. Los periodos de tiempo mencionados en Apocalipsis 11, 2 al 11, 42 meses y 1260 días son los mismos
Ambos representan el tiempo en que el pueblo fiel de Dios sufriría la opresión de Roma. Los 1260 años de supremacía papal comenzaron en el año 538 después de Cristo y terminarían, según la profecía, en 1798. Y eso es exactamente lo que sucedió. En 1798, el ejército francés entró en Roma y capturó al Papa Pío VI. Fue llevado a Francia, donde murió en cautiverio en agosto de 1799. Aunque se eligió un nuevo papa, este evento causó una herida mortal en el papado que más tarde, según la profecía, sanaría. Los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11, versículo 3, y descritos más adelante en el versículo 4 como dos olivos y dos candeleros, representan las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Ambos defienden la ley de Dios y ambos son testigos del plan de salvación. Se los describe en el versículo 3 como vestidos de cilicio durante los 1260 años de supremacía papal, cuando la Iglesia intentó suprimir su testimonio. Miles de personas que siguieron la verdad bíblica fueron perseguidas, traicionadas, torturadas y martirizadas por su fe. Sin embargo, incluso durante los tiempos más oscuros, Dios tuvo personas que continuaron siendo fieles en compartir su palabra. El libro de Apocalipsis da advertencias solemnes a aquellos que tratan de cambiar o pisotear la palabra de Dios. En el capítulo 11, versículo 5, leemos que de la boca de los dos testigos de Dios, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sale fuego. Y en el capítulo 22, versículos 18 y 19, leemos que cualquiera que trate de añadir o quitar lo que está escrito, recibirá las plagas y será quitado del libro de la vida. Elena de White escribe, estas solemnes denuncias se refieren a todo lo que su influencia hace que otros consideren que menosprecio la ley de Dios. Ella continúa, todos los que alteran el significado preciso de las Sagradas Escrituras, sobreponiéndole sus opiniones particulares, y los que tuercen los preceptos de la palabra divina, ajustándolos a sus propias conveniencias o a las del mundo, se arrogan terrible responsabilidad. A lo largo de la historia, las Sagradas Escrituras han sido atacadas de varias maneras, incluso encerradas, quemadas, malinterpretadas, suprimidas o ignoradas. Sin embargo, cuando se desprecia la palabra de Dios, las consecuencias son terribles. A medida que continuamos nuestro viaje a través del conflicto de los siglos, veremos cómo la profecía de Apocalipsis 11 se cumplió exactamente de una manera sorprendente y alarmante. Los invito a unirse a nosotros nuevamente para nuestro próximo video. Greetings, friends. Saludos amigos. La semana pasada, mientras continuamos nuestro estudio de El conflicto de los siglos, terminamos con la historia de Juan y Carlos Wesley en un viaje misionero a lo que entonces eran las colonias británicas en América. En el camino, el barco quedó atrapado en una terrible tormenta en el mar y aunque el propio Juan temía por su vida, quedó profundamente impresionado con la paz mostrada por los moravos durante la tormenta. Mientras estuvo en América, Wesley pasó algún tiempo con los moravos y quedó profundamente impresionado con su fe y vida cristiana. Después de regresar a Inglaterra, bajo la instrucción de un predicador moravo, Wesley obtuvo una comprensión más clara de la fe bíblica. Leemos en El conflicto de los siglos que llegó al convencimiento de que debía renunciar por completo a depender de sus propias obras para la salvación y confiar plenamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez que aceptó a Cristo por fe, la fe y el entendimiento de Wesley continuaron creciendo y su corazón ardía con el deseo de esparcir por todas partes lo que había descubierto que era verdad. Tener una vida y una fe equilibradas. La gracia de Dios en Cristo es el fundamento de la esperanza del cristiano, escribió Elena de White, y dicha gracia debe manifestarse en la obediencia. Wesley consagró su vida a predicar las grandes verdades que había recibido.
La justificación por medio de la fe en la sangre expiatoria de Cristo y el poder regenerador del Espíritu Santo en el corazón, que lleva fruto en una vida conforme al ejemplo de Cristo. Lamentablemente, sin embargo, el mensaje de la justificación junto con una vida cambiada por el poder del Espíritu Santo no fue bien recibido por muchos. En la universidad donde estudiaron, los hermanos Wesley fueron objeto de desprecio y burla. Ellos y los pocos otros que simpatizaban con ellos fueron llamados despectivamente metodistas por sus compañeros de estudios. Este nombre, sin embargo, que primero se pronunció con desprecio, se convirtió en el nombre de una de las denominaciones protestantes más grandes de Inglaterra y América. Wesley no se había propuesto formar una nueva denominación, pero mientras predicaba, miles se convirtieron por su mensaje claramente bíblico. Lamentablemente, sin embargo, los líderes de la iglesia establecida no estaban abiertos a este mensaje y cerraron sus puertas en contra de él. Las turbas se enfurecieron contra los Wesley y muchas veces escaparon de la muerte solo a través de los milagros de la misericordia de Dios. Juan Wesley explicó cómo en una de esas ocasiones vio la intervención directa de Dios. Muchos trataron de derribarme mientras descendíamos de una montaña por una senda resbalosa que conducía a la ciudad, dijo él. Pero no tropecé ni una vez ni resbalé en la pendiente hasta lograr ponerme fuera de sus manos. Continuó, un sujeto fornido que venía detrás de mí me dirigió repetidos golpes con un garrote de encina. Si hubiera logrado pegarme una sola vez en la nuca, se habría ahorrado otros esfuerzos. Pero siempre se le desviaba el golpe. Y no puedo explicar el por qué, pues me era imposible moverme hacia la derecha ni hacia la izquierda. Otro vino corriendo entre el tumulto y levantó el brazo para descargar un golpe sobre mí. Se detuvo de pronto y solo me acarició la cabeza diciendo, «¿Qué cabello tan suave tiene?». No solo los Wesley enfrentaron persecución muchas veces, sino que sus seguidores también enfrentaron violencia. No era raro que las turbas fueran de casa en casa y les destruía los muebles y lo que encontraban, llevándose lo que les parecía y ultrajando brutalmente a hombres, mujeres y niños. En ocasiones, se fijaban avisos en las calles convocando a los que quisiesen ayudar a quebrar ventanas y saquear las casas de los metodistas. Se organizó una persecución en forma contra gente cuya única falta consistía en que procuraban apartar a los pecadores del camino de la perdición y llevarlos a la senda de la santidad. Hemos visto a lo largo de la historia que, aunque los seguidores de Dios a menudo enfrentan persecución, su verdad continúa avanzando y no puede ser detenida. Durante más de 50 años, Juan Wesley continuó llevando fielmente la obra que Dios le había encomendado, predicando el Evangelio de la gracia de Dios a través de él y magnificando su ley a través de él. Al cierre de su larga vida, a la edad de 87 años, sus seguidores sumaban más de 500,000 de personas. En Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, se nos anima a andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hoy, Dios nos está llamando a seguir la verdad que Él ha revelado a través de su palabra, dejando que el mundo conozca su maravillosa gracia y su gran poder para ayudarnos a vivir de una manera que sea agradable a Él. Oremos juntos ahora mismo. Padre Celestial, gracias por el maravilloso consejo e instrucción en la palabra de Dios, que nos ayuda a entender que somos salvos por gracia, que somos justificados por la sangre de Jesucristo y que somos santificados por la morada del Espíritu Santo, ayudándonos día a día a seguir tus pasos. Señor, bendícenos mientras aprendemos cada día a ser verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Gracias por la palabra de Dios y por aquellos que nos han precedido para allanar el camino, para aprender una vida piadosa a través del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amen.